Congresista Montoya Manrique, autor del proyecto de ley 05216, que propone la ley de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señor congresista, tiene usted hasta 10 minutos para que pueda sustentar su proyecto de ley. Adelante. Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, colegas, por intermedio de la presidencia. Vamos a hacer la fundamentación del proyecto de ley 5216-2022, Ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Contexto general. La defensa y protección de los derechos humanos es una convicción del Estado y la sociedad peruana. Así tenemos que desde la Constitución de 1979, el Perú ingresa a la órbita de los países humanistas, tradición que se mantiene en la Constitución de 1993, artículo primero de ambas constituciones. En esta convicción sostenemos firmemente que el respeto y defensa de los derechos humanos por parte del Estado no depende estrictamente de estar vinculados a un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos. En los últimos 50 años, el Estado peruano ha evolucionado y se ha fortalecido jurídica, institucional y socialmente, lo cual ha tenido como resultado un incremento sostenido del PBI, una disminución de la pobreza, mayor cobertura educativa, mejores servicios de salud y conectividad. Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones del sistema de justicia actúan con independencia funcional y autonomía institucional, de manera que todas las personas nacionales o extranjeras gozan del acceso a la justicia, pluralidad de instancias, debido proceso, garantías judiciales, órganos de control funcional, ordenamiento jurídico garantista, el principio del juez natural y el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, entre otros derechos que legitiman los servicios judiciales. La justicia peruana ha demostrado eficacia, autonomía e independencia al haber juzgado y condenado con las garantías del debido proceso a más de 5 presidentes de la República, varios con penas privativas de libertad efectiva, decenas de gobernadores regionales, centenares de alcaldes y servidores públicos, por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los derechos humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático. ¿Esto no es acaso una demostración de independencia y capacidad para administrar justicia? Con soberanía dentro de nuestras fronteras y en base al ordenamiento jurídico nacional. A este respecto tendríamos que preguntarnos qué país latinoamericano ha sido capaz de esta demostración. ¿Por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es necesario recuperar el concepto de soberanía jurisdiccional del Estado peruano en la solución de conflictos, cualquiera sea su naturaleza. Para ello constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano, su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente del Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces democráticos institucionales en base al cumplimiento constitucional. El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero supranacional que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción, y recibiendo fondos extranjeros fuera de la región, provenientes de Europa, la gran mayoría de ellos. La Convención Americana de Derechos Humanos y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema judicial y que afectan el derecho de la libre determinación de los pueblos. La incorporación del Estado peruano a la Convención Americana de Derechos Humanos el 28 de julio de 1978, mediante su ratificación, respondió a una coyuntura histórica diferente, en donde el Perú se encontraba en un proceso de transición hacia un régimen democrático, luego de una prolongada dictadura militar, circunstancia que hoy en día ha cambiado radicalmente, contándose con un fortalecido régimen constitucional que reconoce de manera amplia la protección de los derechos humanos en la normatividad interna del Estado peruano. Adicionalmente, encontramos que el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico. Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado, lo que ha desvirtuado su esencia jurisdiccional.
En esta medida cabe preguntarnos cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Hemos mejorado la calidad de la justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a los terroristas? ¿Obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? La respuesta a estas tres preguntas, por supuesto, que es negativa. Llama la atención que los países más desarrollados de sólida democracia y alta economía, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sucedería si el Perú denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos? Sostenemos que no pasaría nada. Por el contrario, nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia y autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional del Estado. El proyecto de ley de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano, en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se reconoce la potestad presidencial contenida en el tercer párrafo del artículo 57 de la Carta Política vigente. En esta medida, el proyecto de ley establece en su artículo 3 que el presidente de la República, en un plazo de 30 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de esta ley, presenta ante el Congreso de la República el instrumento de denuncia que la Convención Americana de Derechos Humanos para su aprobación por el Congreso de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. En caso que el presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención de Derechos Humanos. Este proceso de denuncia del tratado se realizará por el Congreso con las formalidades de una reforma constitucional. Por ello, se establece que la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos se somete a votación para su aprobación o rechazo en la segunda legislatura ordinaria subsiguiente a la presentación efectuada por el presidente de la República. Respecto a la vigencia de esta norma, se establece que rige al día siguiente su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos que es lo más oportuno y necesario en los actuales momentos del desarrollo nacional. Todos los fallos, visitas, informes y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han resultado contrarios a los intereses nacionales por estar totalmente sesgados ideológicamente y políticamente. Están penetrados por posiciones de izquierda, lo que contamina el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esta iniciativa legislativa es totalmente constitucional, ya que no obliga al presidente de la República a la denuncia del tratado, únicamente establece la obligación presidencial de fijar una posición que al respecto ante el plazo, fijar una posición al respecto ante el Congreso de la República en los plazos fijados por la ley. Con este proyecto de ley pretendemos brindar un soporte jurídico y legal al proceso de denuncia del tratado que corresponde al Poder Ejecutivo por mandato de la Constitución, ya que a éste le compete dirigir la política exterior del Estado. En este propósito no estarán solos. Contarán con esta ayuda vigilante desde el Congreso, que estamos seguros permitirá recuperar la soberanía jurisdiccional del Estado peruano. Nuestro interés por denunciar este tratado internacional es por la necesidad de introducir cambios normativos al ordenamiento legal vigente con el propósito de fortalecer la política criminal del Estado frente a la amenaza creciente de la delincuencia común y la criminalidad organizada que agobia a la población y que genera tanto dolor y víctimas en la sociedad. Un dato importante es la opinión de la ciudadanía al respecto. Se recibieron 106 respuestas, 103 a favor. Suman a estos argumentos dos hechos acontecidos recientemente. Se trata del caso increíblemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, donde un terrorista del movimiento revolucionario Túpac Amaru, asesino, torturador y secuestrador de ciudadanos, reclama la violación de sus derechos humanos en sus condiciones de reclusión, donde recibe un trato que nunca dio a las víctimas que un día secuestró. Y otro es la medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, quien reclama que el Estado le brinde la medida de seguridad personal y familiar de las cuales gocen de masía en su condición de alto funcionario del Estado,
hasta donde tenemos conocimiento, cuenta con 17 efectivos policiales armados, camionetas, moto policial, más patrullaje a pie y motorizado en su domicilio. ¿Qué mayor condiciones de seguridad puede exigir este magistrado que no hace más que victimizarse y aferrarse al cargo del presidente Jurado Nacional de Elecciones? Señora Presidenta, esto, además de jurídico, es una decisión política del país el salirse de esta Corte, que la consideramos de manera urgente porque la izquierda internacional está usando los elementos que tiene a su alcance para interferir en la política de los estados. Un ejemplo también es la intervención del delegado de las Naciones Unidas en el tema de la Junta Nacional de Justicia, violando la independencia de nuestro país. Por estas razones, solicito a la Comisión de la Constitución y Reglamento del Congreso de la República, por su intermedio, señora Presidenta, la aprobación del presente proyecto de ley con la finalidad de continuar con el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista.